Seguimos conversando mano a mano con la señora Mónica Botero, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente. Como mujer le pregunto, Botero, el tema de la violencia doméstica nos tiene muy preocupados a todos, porque no solamente parece que no le pueden poner fin, sino como que se va agravando cada vez más. Vemos fallas en el sistema notorias, indiscutibles, falta de controles, ideas que se tiran como para mejorar esto y que no sé si es que no son tomadas en cuenta, si es que no se pueden llevar a la práctica. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque hay ideas aisladas de, bueno, en vez de controlar a la víctima, controlar al victimario, con 1000 tobilleras electrónicas más estaría solucionado el problema, con procesar a las personas solamente, por lo general que son varones, los violentos, solamente con que tengan una denuncia, que ya sean procesados y no que quede solamente en un archivo de la comisaría. ¿Por dónde pasa la solución? Así como hace 6 meses solo que estoy en política partidaria, hace 30 que soy activista por los temas de las mujeres y estoy muy involucrada, sobre todo con el movimiento Mujeres de Negro, tratando de denunciar estas cosas. Como periodista, mi primer informe sobre violencia doméstica fue en el año 90 y he visto cómo ha evolucionado. El tema se ha entendido mucho más, se ha entendido como una cosa además que nos involucra a todos. No es aquello de cada casa es un mundo y no te metas, o aquella visión que se tenía de ¿para qué vas a ir a defenderla si ella después vuelve? Bueno, después se entendió que todo esto es parte de un sistema muy complejo. Las mujeres que son víctimas de violencia están aisladas socialmente, tienen muy pocas salidas a veces para salir de esa situación, muy pocas herramientas, a veces ni siquiera el apoyo de su familia. Entonces, si se iban de su casa, configuraban abandono de hogar. Hay que recordar todas esas cosas. Iban a una comisaría y le decían, bueno, señora, hoy su marido se ve que vino preocupado del trabajo, bueno, es parte de... ¿no? Entonces no había un apoyo social y sabíamos que estaban corriendo riesgo de vida porque ahora lo estamos visualizando mucho más. Uno de los últimos casos que hubo más evidente... Imposible, exacto, ¿verdad? Los dos que hubo en los últimos 10 días habían sido denunciados en forma 24 horas antes reiterada. la mujer volvió a reiterar la denuncia. Lo más grave de todo esto, porque hoy la sociedad comprendió el tema y creo que está acompañando bien, entendiendo lo que ha pasado, se está empezando a involucrar. Las redes sociales no me refiero a internet, me refiero a las redes sociales de la vecina, la hermana, la amiga, están aprendiendo a apoyar. Es todo un proceso que tiene que hacer toda la sociedad. Pero hay una herramienta que existe en este país, que es la ley de violencia doméstica, la ley integral de violencia de género y sexual, y que abarca a toda la familia, abarca la protección a los niños, abarca la protección a la víctima, abarca el tratamiento al victimario, tiene un consejo sobre el tema que es interministerial, porque este es un tema que no es solamente del Ministerio del Interior ni de la Policía, es un tema integral donde es necesario que se involucre, que la justicia entienda el tema y que no sea, señora, váyase para su casa y dentro de 15 días venga al juzgado. Una de las señoras que mataron estos últimos días tenía fecha para el 15 de septiembre, creo, para el juzgado, ¿no? Para el hombre que la asesinó, para tener una instancia judicial. O sea, es necesario que la justicia culturalmente entienda el tema y que sepa que estos temas no son para hacer una citación de un tribunal, como tantos otros. Y entendemos cuáles son las dificultades que tiene la justicia, están sobrepasados, todo bien, pero acá está corriendo riesgo la vida de una persona y de una familia, porque cuando hay un victimario que es el padre de familia y mata a una mujer, madre generalmente de niños, está afectando su vida, porque además muchas veces dicen, no, pero el victimario se termina matando a sí mismo, por lo tanto acá el tema de género no corre. Claro que corre. Claro. Es un hombre que cree que es dueño de la vida, a veces después de esa mujer. Después no se anima a encarar las consecuencias, por eso se quita hijos. la vida, pero claro, es violencia de género. Entonces, hay una ley que ampara toda esa situación y que supuestamente, cuando fue aprobada con acuerdo de todas las instituciones y de todos los sectores políticos, supuestamente el ministro de Economía había garantizado que iba a haber fondos para financiar esa ley porque es muy cara de implementar.
es muy cara en dinero. Estamos viendo que nos va a salir mucho más cara ¿Y las en vidas? salud, Creo que van 19 mujeres en lo que va de este año. Por supuesto. ¿Cuánto Y vale cada una vez vida? es más. Porque además yo creo que en la medida en que las mujeres se están independizando, entendiendo ese problema, que no es un destino que tienen que soportar, que tienen hoy medios económicos porque trabajan o porque tienen apoyo familiar para romper una pareja, está generando violencia también en el otro que todavía no aprendió a aceptar que eso puede suceder y entonces se están desencadenando cada vez situaciones de mayor violencia. Tenemos que, obviamente, creo que yendo al detalle, más allá de la ley que es integral y abarca un montón de cosas, yendo al detalle de la polémica de estos días que es la de las tobilleras, está hecha una evaluación de cómo han funcionado las tobilleras y las tobilleras tienen un 100% de efectividad, han resultado efectivas siempre. Vale El único $7.000 caso, cada una. bueno, ¿y cuánto vale la vida de estas Ahí está, mujeres? volvemos al principio. ¿No? O sea, es lo que tú me decías. incomparable, Es lo que tú me incomparable. decías. Entonces, creo que en esto es necesario, en el interior, las mujeres que viven en el campo, por ejemplo, ¿cómo haces para poner una inhibición de acercamiento a una persona que vive en el campo si no es monitoreándola electrónicamente? A mí no me parece mal igual la idea del candidato de la calle de vigilar al victimario. Me parece que sería más justo al agresor, Sin duda. sería más justo, porque entonces si no, estas mujeres que son víctimas están todo el tiempo custodiadas, como si Una de fueran las- ellas el delincuente. Una de las ¿no? mujeres que asesinaron el otro día, la propia hija reconoció de que le ofrecieron custodia y la mujer no quiso, porque dijo, yo no quiero estar presa, no quiero que me esté persiguiendo la Claro. policía porque yo soy víctima. Sí. Y bueno, y ahí están las consecuencias, Sí, pero claro. en realidad habría que invertir la situación, Sí. más allá de que dicen, Las bueno, pero... tobilleras son soluciones muy eficientes, no resuelven el problema de fondo, pero sí resuelven Obviamente. el problema de miles de mujeres que hoy están sufriendo violencia en sus casas y se sienten el ser más solo del mundo porque no tienen a dónde recurrir. Que sí lo tienen. Hay un número que es 0800-4141. En Montevideo, no sé, no tengo claro si es a nivel nacional, pero se puede ir a cualquier comisaría, Sí, a sí, cualquier sí. centro comunal a denunciar este tema y hay una obligación de darle una respuesta. Tenemos que hacerlo y tenemos que ayudar a las personas, a las mujeres que nos rodean, que son víctimas, por ellas y por sus hijos también, no solamente por ellas. Entonces, sí, el tema realmente se está tornando muy grave. También el tema de los abusos, sobre todo a los niños menores, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, que muy pocas veces tenemos presente que son vulnerables a sufrir violencia doméstica por sus cuidadores, por los familiares que lo rodean. Y hay muchas situaciones de maltrato que, claro, ellos tienen poca voz y a veces no lo sabemos y todos tenemos que prestar atención a eso y estar atentos. Esto, por suerte, no se me puede acusar de que lo diga ahora como política, que hace 6 Lo meses dijo siempre como periodista. porque hace 30 años Desde que el año trabajo 90, en esto. ¿no? Que- Y las personas mayores tienen derechos que muy pocas veces se reconocen. Hay muchos temas para hablar con Mónica Botero, porque es candidata a la vicepresidencia de la República, porque tiene una experiencia riquísima como periodista, porque está incursionando en el mundo de la política y es bueno saber qué visión tiene la gente que está entrando a la política de un sistema que tiene muchos años. Uno de los temas que queríamos abordar es el del medio ambiente y ahora que ingresa al estudio el diputado Andrés Carrasco, que ha presentado varias iniciativas, lo hablábamos con Botero en la pausa, ¿qué importancia, qué espacio le dan los partidos políticos uruguayos al tema medioambiental? Que nos va la vida, porque nada de lo que estamos hablando va a tener lugar donde llevarse a cabo si no tenemos planeta. Como siempre, las necesidades, los Lo urgente y lo dirigentes importante. políticos se mueven en función de las necesidades que les plantea la gente, porque es quien va a resolver el apoyo que El tema tengan o no. medioambiental ni lo hablan, ¿no? Pero en los últimos años que empezamos a sufrir en carne propia graves problemas, ustedes en Maldonado lo tienen clarísimo, supongo, porque ha afectado el turismo, el problema de las cianobacterias, como el agua es un tema grave y es un gran capital que tenemos nosotros, capital natural que tenemos en el país y tenemos que cuidarla. Y como eso, el cambio climático, un montón de otros temas, los desafíos que
que están planteando en la agricultura, por ejemplo, los pesticidas, bueno, un montón de cosas, porque también los pesticidas han ayudado a combatir el hambre en sectores que pueden ser continentes enteros, porque gracias a su acción se mejoraron los plantíos, pero a su vez el mal uso de los pesticidas genera problemas de salud muy serios en la población que vive en torno a eso. Entonces, el Partido Independiente siempre incorporó, no como una prioridad, pero con los años lo ha ido incorporando, al punto que en Montevideo tenemos el movimiento, se llama PIMPE, es el Partido Independiente Movimiento Pro Ecología, que va a tener una lista propia a la Cámara de Diputados en Montevideo y que tiene como temática central la defensa del medio ambiente en el país, no solamente en el departamento, y han tenido una presencia pública muy importante ahora en el debate por UPM2 y por el tema de las aguas y del tratamiento de las tierras, y nos parece muy importante porque estamos respondiendo a una necesidad que está planteando la gente. Usted lo dijo, no está entre las prioridades, ¿no? No, lamentablemente todavía no, pero creo que a fuerza de respaldo popular, los grupos que incluyan este tema como prioritario van a demostrar que creo yo que sobre todo para los jóvenes es un tema central. Y por la fuerza de los hechos, ¿no? Por la vía de los hechos de lo que estamos viendo. Y lo que sucede en la justicia, o respecto a la justicia, que de repente los tiempos judiciales no son los tiempos que necesita la gente, cuando hacíamos referencia al tema de la violencia doméstica, también en temas medioambientales, no es una cuestión de decir, bueno, está programado que para el 2022 se reúnan las potencias para trazar los objetivos para la segunda parte del milenio, o sea, tiene que ser todo ya, hay que tomar cartas en el asunto ahora. Aclaro que en el programa del Partido Independiente, que fue terminado hace unos cuantos meses ya, a principio de año ya estaba pronto, está incluido el pedido de que se cree un Ministerio de Medio Ambiente, porque nos parece que esos temas hoy están necesitando una jerarquía que tenga su propio presupuesto, entre otras cosas para fiscalizar que se cumplan las normas, que se cumplan. Hoy la Dinama tiene pocos técnicos para lo que necesitan, poco presupuesto para lo que necesita, y la realidad les está pasando por encima y no tienen una voz en el gobierno, en el corazón del gobierno, que plantee estos temas de esa manera. Por eso planteamos la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Me queda una cantidad de temas, me están haciendo señas de cerrar la entrevista, yo no puedo creer. Quería hablar de, bueno, el lugar de las mujeres en la política, hablar de los consejos de salarios, hablar de seguridad, hablar de, bueno, todos estos pases políticos que hay entre sectores, entre partidos, la situación de Argentina. Solamente, y ya estoy contigo, Marcela, en el móvil, ¿cómo le cayó, cómo piensa que va a incidir la noticia que dio el presidente de la República el pasado martes de su enfermedad? Creo que quedamos todos muy impactados. Primero, bueno, por la propia noticia, siempre es una noticia, en cualquier ser humano es una noticia conmovedora, porque es una enfermedad y un tipo de tumor que son complicados de tratar, que por suerte hoy la palabra cáncer no es una palabra que implique una condena a muerte, hay tratamientos. Me pareció muy bien, bueno, nos conmovemos desde el punto de vista personal, además porque es el presidente de todos nosotros, pero porque es una persona que conocemos hace muchos años y porque además acaba de atravesar una tragedia personal como fue la muerte de su esposa, con quien están juntos desde que eran muy jovencitos, es la madre de sus hijos y la abuela de sus nietos, y ahora él tiene que enfrentar esto. Realmente nos parece muy triste, queremos acompañar con todas las mejores deseos y actitudes, y además nos pareció muy bien la forma en que lo comunicó. Yo personalmente he sido muy crítica cuando estaba en televisión, en mi trabajo como periodista, de la forma de comunicar de este gobierno, que ha tenido muchos errores y ha cometido muchas deficiencias, pero creo que en esto ha estado impecable. De punta a punta. No dio lugar ni a que los rumores empezaran. Fue él que lo informó y además lo hizo como había que hacerlo. No se lo informó primero al entorno y dejó que pasaran unos días, porque ahí todo ya se sabe día. Que eso dijo, se iba a saber. A las 3 se lo voy a decir a mi familia, a las 4 al gabinete y a las 5 a la prensa. Lo dijo él con una dignidad y una sobriedad realmente dignas de acompañar. Y bueno, lo único que nos queda es esperar a que
a que pueda desempeñarse en su tarea de la mejor manera posible y cuanto más tiempo posible mejor. Yo hoy leía, no sé si fue en búsqueda de que esto también va a tener incidencia en la campaña electoral. ¿Desde qué punto de vista puede tener incidencia? Habida cuenta de que el presidente Vázquez el 1 de marzo entrega a la banda presidencial, no digo que pasa a retiro, pero no va a estar en la política activa. Si yo lo tuviera que, hoy no pude ver búsqueda porque estoy desde temprano recorriendo medios de Maldonado, pero calculo que lo deben pensar desde el lugar de que la oposición lo que tiene, puede centrar su tarea en la crítica al gobierno en cuanto, sobre todo, a la gestión de este último periodo, que somos muy críticos y seguimos siéndolo, y el hecho de que el presidente esté enfrentando esa enfermedad hace que uno tenga también que tener ciertos cuidados con la forma en que se dirige, porque estamos ante un ser humano enfrentando un momento muy difícil de su vida. Pienso que debe haber sido también en ese sentido y también en el ánimo de la gente del Frente Amplio, claro, que bueno, está de alguna forma expectante del desenlace que puede tener. Una campaña un poco más humanizada, si se quiere. Ojalá, si eso sirve para bien humanizar la campaña, creo que el mismo presidente Vázquez va a estar satisfecho de que sea así. Mónica Botero, un placer recibirla aquí en nuestro estudio, conversar con usted, más allá de que nos han quedado temas pendientes, seguramente tendremos chance, porque el Partido Independiente ha dado señales de que está todo el año, ¿no? Al senador Pablo Mieres lo hemos tenido aquí, más allá de tiempos electorales, en su momento Heriberto Sosa, en la actualidad Andrés Carrasco es coordinador de la entrevista y no tiene ningún problema en venir, eso hay que resaltarlo y es muy importante, por lo tanto podemos inferir de que con usted no va a ser la excepción. Con gusto, vamos a venir con nuestro candidato Pablo Mieres, vamos a hacer otra recorrida por el país, más allá de las que él hace como senador, que las ha hecho a lo largo de estos 5 años. Esta vez vamos a volver juntos en octubre, así que ahí capaz que nos ven. Con muchísimo gusto, siempre bienvenidos. Señor, ¿perdón? Los únicos que contestan enseguida y cumplen con la palabra, nos apunta nuestra productora Laura Fernández, que bueno, es la que está en contacto permanentemente con los políticos, a diferencia de otros, ¿no? Que todavía para el 30 de junio los estamos esperando, pero bueno. Antes del 24 voy, dijo, y hoy 22 de agosto está aquí la candidata a la vicepresidencia de la República, nada más ni nada menos. Eso se debe también al equipo del diputado Andrés Carrasco, que es el que coordina todas estas cosas y son... Sí, la verdad que eficiencia... se manejan con mucha eficiencia, sí, eso sí. Es real, pero también hay un gran componente de su voluntad, es bueno que lo subrayemos. Gracias, Mónica, hasta pronto. No, un placer estar acá. Muchas gracias. Móvil, Marcela, adelante, estamos contigo. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos con Verónica Correa, que gentilmente nos atiende. Ella es consteladora familiar, y eso que lo estuve leyendo varias veces. Va a dar una conferencia muy interesante en el día de mañana para el merendero Despertar, y por eso estamos con Verónica, bueno, que ya ha estado en Canal 11, en la mañana del 11, y bueno, queremos saber acerca de esta conferencia que vas a hacer y en beneficio al merendero Despertar. Bueno, gracias por estar acá. Te cuento que sí, vamos a estar dando una conferencia que se llama Las constelaciones familiares al servicio de la reconciliación y de la paz familiar. Es en el marco que tiene la Escuela de Educación para la Paz, cómo poder educarnos en una nueva mirada, socialmente también. Por eso, bueno, esta es la primera que vamos a hacer, es a beneficio del merendero Despertar. La entrada es un alimento no perecedero. Y la idea es compartir lo que hacemos en la escuela, los órdenes del amor al servicio de nosotros y de nuestra familia. Cómo cuando nosotros nos ordenamos adentro, nos reconciliamos con nosotros mismos, generamos algo que se empieza a dar en nuestro entorno más cercano. La idea es compartir una conferencia con ejemplos, porque no es fácil explicar lo que es una constelación familiar, cómo opera, cómo trabaja en nuestra vida, cómo nos impacta, cómo nos afecta, y ese efecto cómo lo podemos ver afuera. Así que con ejemplos vamos a estar mostrando de qué se trata, y bueno, y es una oportunidad también para no solo escuchar, sino experimentar. Porque cuando a veces, con ejemplos muy simples, podemos vernos y tomar conciencia también de qué lugar ocupo yo en mi sistema, cómo me relaciono yo con los míos, y eso genera un impacto que, bueno, que me puede ayudar también en mi vida. ¿Esto mejora la calidad de vida? Sin duda, sin duda.
Bueno, yo no. En realidad siento que las personas somos una bomba de tiempo que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida un montón de emociones que vienen del pasado, que no solamente son nuestras, también son de nuestro sistema familiar, y que cuando llega un determinado momento en nuestra vida explotamos en emociones que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, o en síntomas, enfermedades, o en relaciones, y bueno, y todo eso está en nosotros y no está en el otro. Nuestra cabeza piensa siempre en el afuera, parece que el otro es el culpable de lo que me está pasando a mí, y en realidad soy yo que genero determinadas situaciones para traerme a la conciencia de saber todo lo que me pasó a mí y a todo mi sistema familiar antes. Entonces es difícil como de explicar, claro, además pero es amplio el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Sí, es amplio, es profundo, pero es práctico. A veces me pasaba también cuando estaba en el espacio con Marcelo de que era muy difícil explicar con palabras lo que se vivía o traer a la práctica todo esto. Por eso es tan importante esto de poder escuchar con el ejemplo, porque vos con un ejemplo podés comprender muchísimas cosas tuyas, incluso con el otro. Viste que cuando el otro habla, vos te estás dando cuenta de tus cosas. Y eso pasa en una constelación. Y fíjate que lo que a ti te pasa, a mí me afecta, ¿no? Y esa conciencia no lo tenemos como sociedad. No tenemos esa conciencia como humanos, de sentirnos empáticos y compasivos con lo que le pasa al otro. Primero con lo que me pasa a mí. Entonces, si yo me ordeno en mi sistema familiar, si yo me libero de la rabia que traigo del pasado, si yo genero un espacio nuevo en mi interior, eso se va a ver afectado en mis hijos. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos cosas que queremos decirle al marido, por ejemplo? ¿Cuántas veces proyecto en el vecino algo que me está pasando a mí y lo veo afuera, pero porque no lo puedo ver en mí? Entonces, esa es la propuesta. Para mañana, mañana a las 20. Nos quedaríamos charlando un montón, pero tenemos que cerrar el programa, porque no tenemos más tiempo. Bueno. Pero la invitación, vamos a repetirla, ¿en dónde, lugar, hora? Sí, mañana viernes a las 23, mañana viernes 23 a las 19:30 horas en el espacio comunal de Maldonado Nuevo, ¿sí? A beneficio, la entrada, un alimento no perecedero. Y que sea esta la primera de otras. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Marcela, muchas gracias a vos. Bueno, Marce, y con esta información nosotros nos vamos a despedir, sabemos que no tenemos más tiempo, así que va a ser hasta mañana como todos los días. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias, Marcela, por el trabajo de hoy, bien variado, bien interesante. El saludo para Verónica Correa y nos despedimos del móvil de la mañana del 11 hasta mañana. El trabajo de Marcela González y Marcelo Biurrum. A ustedes les propongo hacer una breve pausa y venimos para cerrar esta mañana.